Digan todos lo que quieran de mi libro, pues yo he dicho lo que he querido de todos. Quevedo. Bienvenidos a Diario de una Lectura. Hola, bienvenidos al canal literario de las chicas Brit. Y en este diario de una lectura ya empezamos con Agua Negra. Bueno. Una novela de Joyce Carol Oates. De esta autora leí Niágara y tengo pendiente al señor Fox. Pero me da un poquito de miedo, ¿eh? Ya lo comenté en un perfil. Me da un poco de miedo ese libro porque es que es un tocho. Y Niágara era un tocho también. Y Niágara tenía cosas que sobraban, pero que mucho. La autora le gusta mucho recrearse, ¿eh? Cuidado. Y da un poquito de miedo, pero bueno, creo que vale la pena la autora, vale la pena. Agua Negra. Es una novela de 152 páginas y va de una joven chica atractiva, inteligente, Kelly, que coincide en una fiesta con un renombrado senador demócrata, en una fiesta del 4 de julio en la isla de Grayling. No hay indicios de que aquel encuentro vaya a terminar de forma trágica, ni mucho menos, pero cuando el coche del senador, ebrio y con Kelly a su lado, derrapa tras tomar una curva de una carretera sin nombre, es cuando se hunde en un río cenagoso en el corazón de la noche. Pero hay motivos suficientes para pensar que tras el accidente lo único que saldrá a la superficie será la impunidad del senador. Luego continúa la contraportada, narrado desde el punto de vista de Kelly. Bueno, no es del todo cierto, está narrado con un narrador eficiente que no transmite el punto de vista de Kelly. Esta sería si quisiéramos ser meticulosos sería eso. No es narrado desde el punto de vista de Kelly porque se puede pensar que es un narrador protagonista y no, es un narrador eficiente que narra lo que le pasa a Kelly, solo a Kelly. Pues Agua Negra es una crónica vertiginosa de sus pensamientos y de su desesperado deseo de salvar la vida. Bueno, es también un relato que destripa un sistema político corrompido donde los ideales se mezclan con la manipulación y el abuso de poder. Menuda novedad. Tal y como tenemos el panorama en España, menuda novedad. La he empezado a leer un poquito, ya sabéis que yo empiezo poquito a poco. He leído, me parece que he leído 17, porque los capítulos son muy cortitos, 17 páginas he leído. Y en efecto estamos ante un narrador eficiente que va a narrar solamente todo bajo el punto de vista de Kelly, no es un narrador protagonista. Y de hecho, la voz de Kelly surge en medio de la narración con un estilo indirecto libre. Es decir, se suelta allí los pensamientos de Kelly y a veces va entre comillas y a veces no. Tú tienes que adivinar pues, que es un pensamiento de Kelly en medio de una narración eficiente. Por ejemplo, en la página 13 explica un poquito que ella está agarrada a la tira del cinturón de seguridad que le cruzaba el hombro. Kelly, que no estaba borracha, sonrió pensando qué extraño resulta estar aquí y sin embargo no saber dónde está ese aquí. Esa frase última, qué extraño resulta estar aquí, va seguida del párrafo sin advertir al lector que es un pensamiento directo del personaje. A esto se llama el estilo indirecto libre. Hay momentos en que sí que lo pone entre comillas y hay momentos que no. O sea que hay gente que no le gusta esto, a mí me da igual, lo que pasa que eso sí, de repente te lo cuentas en medio de un párrafo sin una advertencia, y bueno, tienes que adivinar qué es pensamiento de Kelly. Es una narración recurrente, es decir, va para adelante y para atrás. ¿Vale? Nos muestra el accidente y nos muestra los momentos antes. Nos muestra el accidente, como ya se hunde el coche en el agua, y nos muestra cómo ha sucedido todo en la fiesta. No desvelo nada porque realmente en la sinopsis es lo que pone. En la contraportada pone eso, que el coche cae al agua. Así que... Pero lo importante aquí no son tanto los actos, sino los pensamientos y las situaciones que está pasando el personaje para llegar a ese punto de que el agua hunda un coche, el coche de este senador demócrata. Es una prosa con muchos adjetivos, una prosa, podemos decir, muy rimbombante, como siempre tiene esta autora. Y bueno, ya hay algún cliché que yo no sé a vosotros si os pasa, pero eso de ese cliché de los nudillos se le pusieron blancos, ya aburre. Y es un ritmo lento, un ritmo que no
Además hay capítulos que son solo de un párrafo. Pero bueno, me está gustando mucho, ¿eh? Seguiremos hablando de ello. Adiós. Bienvenidos al diario de una lectura. Bueno, quiero comentar algo sobre cuando se sobrevalora, ¿no?, a un autor, o quizás es la traductora, que la traducción está a cargo de Montserrat Serra Ramoneda, porque el estilo a veces no está cuidado. Después de que tiene una prosa muy bonita, muy adjetivada, rica, de repente te encuentras detalles que un escritor novato jamás se le ocurriría no corregir. Por ejemplo, en dos párrafos seguidos utiliza el mismo verbo, cuando se puede utilizar otro, ¿no? Un verbo comodín, ¿no? Kelly sabía que el senador, y luego el siguiente, Kelly sabía que el senador estaba... O sea, incurre mucho en faltas de estilo, pero muy puntuales, como si fuera un poquito cosa de la traductora. Y luego la puntuación, es decir, los incisos dentro de las frases no van entre comas. O sea, son... Y entonces te lo tienes que leer de un tirón y volver a leer la frase porque, claro, no está bien escrita, ¿no? La frase pues le falta puntuación a la hora de leerla, ¿no? Es interesante. Si os atrevéis a leer esta novela, no voy a desvelar una cosa, pero lo mejor son los pensamientos de la chica, de por qué hace eso. Y hay una pregunta que siempre va trasladándose por toda la novela, por lo menos yo estoy pasando el Ecuador, he visto que ella se hace siempre la misma pregunta. No voy a desvelar qué pregunta porque es muy importante, porque esto es el corazón de la obra. Quiero que lo descubráis si os atrevéis a leer esta novelita corta. Pues nada, seguiremos hablando. Adiós. Bienvenidos al canal literario de las chicas Brit. Y aquí estamos ya con otra sesión de Agua Negra, que es una novela corta, 150 páginas, pero que da mucho de sí, ¿eh? Me ha recordado mucho a otra novela clásica, Otra vuelta de tuerca, de Henry James, por una razón, por una razón. Y es la forma en que está escrita. Y os voy a explicar por qué. La novela de Henry James también es una novela no corta en el sentido métrico, porque una novela corta tiene que tener menos de 150 páginas. En este caso, esta tiene 100, bueno, pues sí, es una novela corta, la verdad. 145 páginas. La de Henry James por ahí va. ¿Y qué sucede con este tipo de novelas? Bueno, voy a hablaros que os hablé anteriormente que era una novela que parecía que los incisos no estaban entre comas, había como unas estructuras un poco chocantes, ¿no? Pero ya he adivinado por qué sucede esto. Estamos ante una novela con flujo de conciencia. Sí, flujo de conciencia. Henry James fue un pionero en este tipo de novelas. Es una técnica narrativa modernista. Y al leer esto, pues me recordó mucho a Henry James, a esa otra vuelta de tuerca. Estamos hablando de novelas en que se experimenta. ¿Qué características tienen las novelas con flujo de conciencia? Os hablé anteriormente que tenía una trama reculante esta novela, ¿no? Que iba para atrás, para adelante, constantemente iba al accidente de automóvil y luego se ponía en la mente de ella, de Kelly, la protagonista, y empezaba a recordar cómo no conoció al senador, cómo no lo conoció, tal cual. Bueno, pues las novelas de flujo de conciencia lo que hacen es sumergir al lector de una forma directa y caótica en la psique del personaje, en su mente, con monólogos, recuerdos, una estructura no lineal, que es lo que está sucediendo aquí, ¿eh? Y mezcla incluso las líneas temporales. Es decir, constantemente vuelve al accidente, la situación en que ella está, y su mente vuela como recordaba, como vuela, por decirlo así, directamente el lector se mete en la cabeza pues a los monólogos internos del personaje, de Kelly, a cómo conoció al senador, a esa fiesta donde lo conoció, y es una obra de experimentación. Por lo tanto, también este tipo de novelas con flujo de conciencia, como imitan a la mente, el flujo mental, sabéis que la mente a veces no lleva una línea recta, va dando tumbos, pues imita muy bien precisamente eso, los tumbos que da una mente.
Claro, aquí estamos viendo a Kelly cómo se imita ese flujo mental, ella va pensando, va para adelante, va para atrás en esas líneas temporales. Y claro, esta técnica narrativa pues a veces rompe la gramática y rompe la puntuación. Y es lo que está sucediendo con la obra. Me ha gustado mucho porque en este caso la traducción de Montserrat Serra Ramoneda está muy bien logrado. Y me he dado cuenta, ahora pensando, que esta autora, Joyce Carol, escribe novelas con flujo de conciencia. Y ahora me he dado cuenta porque en Niágara me sucedió lo mismo. Esa repetición del desenlace fatídico, esa técnica de profundizar en la catarsis del personaje, pues aquí está. Otro detalle. Leyendo la novela me he acordado de un hecho histórico. No sé si la obra está inspirada o no en ese hecho, pero me ha recordado el accidente que tuvo, esa tragedia de Edward Kennedy. Algunos os acordaréis que esto sucedió en el año 69 y que este aspirante a la presidencia americana tuvo un accidente con su coche, cayó de un puente, iba acompañado con una chica y en ese accidente él perdió su carrera política. ¿Por qué? Porque la chica no la rescató y es más, dio parte de ese accidente muy tarde, horas muy tarde. Fue juzgado y ahí se acabó su carrera política. Este hecho histórico, parece muy bien reflejado en esta obra. Parece una inspiración hacia este hecho histórico. No sé si lo ha querido hacer así, pero la verdad es que es muy, muy parecido. Lo que está dando de sí esta novelita es alucinante, para que comprobéis por vosotros mismos que más páginas no significa ni más talento, ni más calidad, ni más profundidad. Ya estoy en la parte final y os seguiré contando. Recordad que hay novelas que rompen los esquemas, que experimentan con esta técnica del flujo de conciencia. Seguiremos hablando. Adiós. Bienvenidos a esta nueva sesión. Y bueno, la novela está dividida en dos partes. La anterior sesión os hablé del flujo de conciencia. Que sepáis que Henry James fue un pionero, pero hay muchos autores, aunque la técnica es modernista, hay muchos autores que ya escribieron, aunque Henry James fue el primero, con otra vuelta de tuerca. Por ejemplo, tenemos a Virginia Woolf Alfaro y hay muchas novelas que tienen este flujo de conciencia. Incluso en la actualidad también encontraréis novelas con este flujo de conciencia, que a veces los lectores somos muy perfeccionistas. Oh, esto está... A mí me pasó, os acordaréis en una de las sesiones que os hablaba, no ha entrecomillado los incisos y tal. Claro, es que está, incluso os dije que las frases que están dedicadas directamente a lo que dice la voz de Kelly, pues que a veces están en cursiva, a veces no, a veces introducen la narración de una forma libre, pues claro, rompe los esquemas, pero no es una rata. Es esa técnica del flujo de conciencia modernista, es una técnica que la verdad me está gustando mucho. Ya os voy a hablar en esta sesión, esta última sesión, de lo que me ha parecido la novela. Bueno, vamos a ello. El estilo de la autora está muy marcado en esta obra, quizás más marcado que en Niágara, que ya me fijé que era un poquito su marca, su sello, que utiliza mucho la técnica modernista, narrativa, del flujo de conciencia. El flujo consciente, por decirlo así, que es centrarse constantemente en la mente del personaje. Y sabéis que en la mente, nuestras mentes todos, tiene saltos, atrás, adelante, al futuro, que es lo que hace Kelly. Kelly piensa en el futuro, cómo le explicaría a sus padres lo del accidente, mientras se está ahogando, cómo conoció al senador, tiene un diálogo con ella misma, unos monólogos internos, que es lo que hace el flujo de consciente, ¿no? Flujo de conciencia. Y utiliza esa técnica narrativa mucho en sus obras, me he dado cuenta. Por otro lado, vamos a repasar un poquito lo que es las técnicas narrativas que he podido detectar, las más importantes en esta obra, tan corta, tan profunda, que os recomiendo muchísimo. El final es aterrador, espectacular, se te ponen los pelos de punta. Utiliza el flujo de conciencia, el flujo consciente, utiliza un narrador existente, la autora, que me ha parecido perfecto, perfecto. Tiene un estilo indirecto libre, donde introduce la voz de los personajes,
dentro de la narración. Es una novela dividida en dos partes y está inspirada, aunque la autora no acaba de aclararlo, en el accidente de Edward Kennedy de 1969, un accidente de coche que rompe su carrera política totalmente. Hasta ahí puedo leer. Bueno, hay muchas frases sobre la mujer, el papel que tiene la mujer en la sociedad de aquella época. Kelly rompe, como joven, rompe un poco las reglas, porque es una mujer que le interesa la política, que le interesa el mundo que le rodea, y utiliza una narración reculante. La narración reculante va para atrás y para adelante, para atrás y para adelante. Mira al pasado, mira al futuro, incluso mira al futuro Kelly, y mira su presente. Tiene un in extremis, empieza ya con el accidente. Y luego tiene una trama de personaje degenerativo, de degeneración, ¿no? Es decir, el personaje comienza con una moral y a lo largo de la obra va evolucionando y va justificando su relación con el senador en sus monólogos internos. Esto me ha parecido perfecto, maravilloso. Y creo que muchas mujeres se van a sentir identificadas con Kelly. Yo me he sentido identificada con Kelly. Es una novela de 5 estrellas, corta. Es el perfecto ejemplo de cómo se puede hacer una gran obra sin sumar 600 páginas. Tiene 145 páginas exactamente la novela que yo compré en papel. De verdad que esto lo deberían leer muchos autores que se recrean y al final no dicen nada. Para mí es una obra de 5 estrellas. Así que bueno, os recomiendo Agua Negra de Joyce Carol Oates y espero que si la leéis podáis ver ese flujo consciente del personaje tan atractivo, esa técnica que ya fue pionero Henry James con otra vuelta de tuerca, pero que bueno, hoy en día hay muchas obras con esa técnica. Así que nada más. Adiós.